la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, martes 1 de agosto de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comenzar la reflexión de estos 6 versículos del capítulo 13 de San Mateo, que es el Evangelio de hoy, con este versículo final, el que dice Jesús: quien tenga oídos, que entienda. Con la mente es fácil, humanamente hablando, entender y comprender muchas cosas, pero resulta que las cosas de Dios no son para ser comprendidas solamente con la mente, sino con el corazón, con el alma, con la conciencia, con la voluntad. Por eso es muy importante que comprendamos que diariamente el Señor, a través del Evangelio, nos invita a una conversión profunda, a una conversión verdadera, a una conversión constante, a una conversión permanente, que es en la Biblia, que es convertirse, es un cambio radical de vida. Hay que preguntarse, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos hoy, de cara a este Evangelio, tenemos que preguntarnos si ya aceptamos a Jesucristo, si ya le pedimos perdón y si comenzamos ese progreso de nuestra fe que se da a través de la conversión, si ya estamos en conversión, o sea, en cambio de vida radical todos los días, inspirados, iluminados por el Evangelio. Si no estamos en conversión, entonces hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude para que demos ese paso hoy mismo, porque para luego es tarde. No podemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. No podemos seguir posponiendo a Dios. Posponer a Dios es posponer la salvación, si no lo había pensado, si no lo sabía. Entonces es muy importante que nosotros nos revisemos y nos preguntamos. Si ya estamos en conversión, le damos gracias a Dios, glorificamos su santo nombre, le pedimos al Señor que por obra del Espíritu Santo siga obrando en nosotros para que sigamos así, en conversión, cada día más profunda y cada día más perfecta. Si no estamos en conversión, ese problema tiene solución, porque recuerden que Jesucristo y su palabra, el Evangelio, es la solución para todos los problemas del hombre. Entonces, hoy mismo podemos comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos quebrante el corazón para que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos humillemos ante Dios, pidamos perdón y aceptemos la voluntad de Dios. Aceptemos vivir a partir de hoy según la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para evitarnos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, nos evitamos muchos problemas en las interrelaciones personales, pero sobre todo el problema que nos evitamos es el que por no obedecer, pues corramos el riesgo, Dios nos guarde, de ir a parar al infierno por querer vivir nuestra vida terrena de cualquier forma, como queremos, menos según la voluntad de Dios. Entonces el Señor por eso dice: el que tenga oídos, que entienda, que comprenda, que esté claro, que escuche.
y que se comprometa. Ahí está el meollo de la cuestión, que se comprometa, porque el Evangelio es muy hermoso, pero también es muy exigente. El Evangelio es muy profundo. La palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, si estamos convertidos, causa un impacto, causa un impulso, causa una motivación. Y si nosotros no estamos en conversión, vamos a seguir siendo como zombies. ¿Sabe lo que es un zombie, verdad? Un muerto viviente. Porque lo que le da vida a nuestra vida humana, lo que le da vida espiritual a nuestra vida humana, es precisamente la acción del Espíritu Santo, la acción de la palabra de Dios, ese poder de Dios, esa misericordia de Dios. Entonces, en el Evangelio de hoy encontramos un llamado firme, constante, profundo a la conversión. El Señor mismo habla de lo que sucederá el día del juicio. ¿Por qué se habla tanto de juicio en la Biblia? ¿Por qué se habla tanto del infierno en la Biblia? ¿Por qué se habla tanto de la vida eterna? Porque es que todo converge allí. O sea, tenemos que pasar, al final de nuestra vida, tenemos que pasar por el juicio final. De ese juicio, pues, ese juicio arroja una sola resurrección. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, resucitaremos para la vida eterna. Pero si no hemos sabido vivir obedientemente, según la voluntad de Dios, pues el que no haga eso resucitará, pero para la condenación eterna. Entonces, pero que estas cosas no nos den miedo, porque el Evangelio no es para causar miedo. El Evangelio es más bien para motivar a la conversión, para motivar a la santidad, a la santificación. Es importante que nosotros tengamos claro eso. Y a mí me llama mucho la atención, así como el Señor les explicó a sus apóstoles, a sus discípulos, Él mismo les explicó la parábola del sembrador, también hoy está explicando en el Evangelio esa parábola del trigo y la cizaña. Y es bueno que nosotros comprendamos eso, porque Él le dice a los que no arranquen, se le acercan y le dicen: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña para que el trigo que pueda crecer sin problema? Y el Señor dice: no, déjenlos que crezcan juntos, al final se arreglarán las cuentas. ¿Y saben qué pasa? Que Dios es tan misericordioso que eso lo dice no para esperar para echar a los injustos al infierno, sino porque sabe que en el camino el hombre tiene la posibilidad, cuando Cristo se acerca, el hombre tiene la posibilidad de escuchar a Cristo, de abrir su corazón, de arrepentirse, de convertirse y dejar de ser cizaña, dejar de ser mala hierba para convertirse en trigo. Eso tenemos que pensar nosotros a partir de hoy con respecto a todas aquellas personas que nosotros conocemos en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, nuestros compañeros de estudio, la gente que conocemos en la comunidad cristiana, que sabemos que se dicen cristianos, pero son mala hierba, son cizaña. Son cizaña y meten cizaña a los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Orar mucho y pedirle al Señor, invitarlos a la conversión, al arrepentimiento, y pedirle mucho al Señor por ellos constantemente, para que así como nosotros nos convertimos, porque yo antes de la conversión era mala hierba, era cizaña. Yo no le metía cizaña a nadie, pero llevaba una vida de pecado. Entonces me encontré con Jesucristo a los 15 años, cambió mi vida, y entonces a partir de allí me convertí en trigo, que es lo que Dios quiere. Esa parábola que el Señor utiliza también hoy para explicarnos que no podemos vivir nuestra vida terrena sin Dios. El que pretende vivir o esté viviendo su vida terrena sin Dios, pues al final la meta que va a encontrar es el fracaso. Y no solamente el fracaso humano, profesional, material, sino el peor de los fracasos es la condenación del alma. Entonces dice también el Señor en su palabra que en otro texto, que para el justo no habrá juicio. Si ustedes conocen un poquito de leyes aquí en esta tierra, conocen de abogados, de jueces, de fiscales,
de culpables e inocentes, saben que se lleva a tribunales, a juicio, a los que presuntamente son culpables. Se prueba que son culpables y entonces en el tribunal el juez dice, bueno, tiene tantos años de pena por la ley para que pague por lo que hizo. Dice la palabra, dice el Señor, que para el justo no habrá juicio. Entonces de ahí tenemos que agarrarnos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos que hacer para ser justos? Tenemos que hacer lo que el Señor nos dice en el Evangelio todos los días: cumplir su voluntad, cumplir los mandamientos, obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al hermano como a nosotros mismos, hacer bien todas las cosas. Yo creo que el Señor hoy nos está recordando en estos 10 minutos de audio, nos está recordando nuestro compromiso verdadero de cristiano. Espíritu Santo, ilumínanos, quítanos el miedo e impúlsanos para que podamos llegar exitosos al cielo, porque mientras vamos por este mundo vamos cumpliendo cabalmente la voluntad de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tobar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo, María.